Ya ha llegado el verano. En esos textos que se han leído se habla de dudas, se habla de incredulidad, y ese es el título que he puesto a la palabra que quiero compartir con vosotros: incredulidad y dudas. Aunque se asemejen y a veces lo confundamos, la incredulidad es negar a Dios, estar en contra de Dios incluso, o darle la espalda a Dios. La incredulidad, en el plano espiritual, lleva, el incrédulo es una escala, ¿no? Empieza por la indiferencia. Esa indiferencia le lleva también a perder la sensibilidad en todo lo espiritual, ¿no? De una manera, el corazón del incrédulo llega a endurecerse mucho, a convertirse en una piedra. Las dudas, en el ámbito espiritual, a lo que estamos refiriéndonos, la duda es no estar seguro entre varias opiniones, no estar seguro de cuál es la acertada, o de varias posiciones o opiniones. En definitiva, es no estar seguro de qué tengo que decidir, de qué tengo que escoger, de qué pienso sobre un determinado tema. Y esto, en cuestiones espirituales, sabemos que será verdad. Nadie tiene una fe perfecta. Esa es la realidad, nadie. Y cuando hay dudas, significa que si la duda no me detiene, voy a crecer. Todo lo hemos experimentado, ¿verdad? En algún momento ha habido alguna duda que nos ha hecho vacilar, no estar seguro. Pero si eso no me detiene, voy a crecer. Y además, seré más fuerte. A Tomás le pasó, ¿recuerdas? ¿Qué era, incredulidad o duda? Quizá algo de las dos cosas. Pero también sirve como un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo no siempre castiga la incredulidad en un nivel. Quiero decir, llega un nivel que sí, que la incredulidad llega a un momento que el castigo de Dios es muy severo. Pero Tomás fue incrédulo, pero paradójico, no le faltaba fe, él sabía que Jesucristo era Dios y que existía, pero fue incrédulo en un momento. Pero Dios, con su amor y misericordia, le mostró que era real, que era verdad. Jesús le ayudó, como nos ayuda a veces a nosotros, a todos aquellos que tenemos fe. Nos muestra Marcos en ese pasaje que es parte de la naturaleza humana. La duda es parte del ser humano, es consubstancial en el ser humano. Pero a pesar de todo, Jesucristo sigue su obra. Eso es lo maravilloso del poder de Dios. A pesar de las dudas de aquellos que le seguimos y queremos servirle, de una manera u otra imperfecta probablemente, Jesucristo hace la obra con esos que dudamos. Pero, como decía, la incredulidad no la perdona. Llega a un punto que la incredulidad el Señor ya no puede perdonar. Este pasaje nos muestra como que hay personas que luchan para creer. También vemos casos de incredulidad, ¿verdad? Que lo que les lleva a creer es la necesidad. Dios también usa la necesidad, evidentemente. Muchos probablemente hemos llegado al Señor a través o en medio de la necesidad, ¿no? Incluso que Jesús, como Hijo de Dios que es, puede hacer milagros. Ese es un motivo de mucha controversia, ¿no? De mucho conflicto, ¿no? El incrédulo no puede aceptar que Dios puede hacer milagros. Puede aceptar que hay cosas inexplicables. Bueno, le hace milagros. No puede aceptar, no hay cosas que no tienen explicación, pero no le puede poner la palabra milagro. Pero sabemos que el Señor tiene poder para hacer milagros, pero que los hace, como muestra el texto, en la medida de nuestra fe muchas veces. O sea, realmente no es que nosotros hagamos los milagros, por supuesto, pero Dios obra a veces en la medida, una de su voluntad, por supuesto, por Dios, y otra también en la medida de mi fe. Y el Señor puede obrar mucho más de lo que obra a veces en la vida de los que queremos seguirle y servirle y serle fieles. Pero a veces nos falta fe, una fe fuerte que le mueva. Y el Señor, también el pasaje nos muestra, y este versículo a mí me llama mucho y lo llevo a leer y otra vez. El 6 dice en Marcos:
y estaba asombrado. Es que en pocas ocasiones en la palabra vemos que Jesucristo reconozca que estaba asombrado. En dos, solamente en dos, esta y en otra, que también la hablaremos. Y estaba asombrado. ¿Se imaginan a Jesucristo asombrado? Uno piensa, ¿cómo se va a asombrar Jesucristo? Dios, bueno, es que la naturaleza de Dios hecha hombre sentía como sientes tú y como siento yo, y tenía emociones y tenía sentimientos santos y perfectos, pero claro que se asombraba, y se asombró, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y uno puede pensar, Dios se asombra todavía de algo, de cómo es el hombre, si nos ha creado y sabe de sobra cómo somos. La incredulidad es el pecado, por decir una expresión, es la madre de todos los pecados. Vino primero la incredulidad, o no creer, porque la incredulidad, ¿qué es? Es no creer, eso es la incredulidad, ¿no? Y sabemos que Adán y Eva, sus padres, no creyeron. Y esto llevó todo el pecado, arrastró todo el pecado. El pecado que vino al mundo fue por la incredulidad de Adán y Eva, que creyeron a uno en vez de creer a otro. No piensa, ¿esto que es duda? Porque tenían dos a quien creer, al demonio o a Dios creador. Y ellos eligieron creer a uno de los dos. Así es la duda a veces, ¿no? Y es importante que no nos equivoquemos con las dudas. En este pasaje vemos cómo hay una expectación en los primeros versículos. Esa expectación casi de una manera sin interrumpirse de expectación pasa a confrontación. Ya en los primeros versículos vemos cómo empieza con cierta expectación, cierto interés. Muchas veces así también se recibe la palabra y el Evangelio. Empiezan con cierto interés, escuchan, pero casi a veces al mismo tiempo ya pasan a rechazarlo, a la confrontación. Pero también, como siempre, la palabra nunca viene vacía, acaba con fruto. Nos dice, en expectación, lo califico de expectación, cómo salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Bueno, yo me planteo que esto realmente, porque si seguimos luego el texto, a partir del 7, para mí esto es una especie de retiro espiritual. Iban a comenzar la gran comisión, la labor a lo que Dios había llamado a sus discípulos, pero de alguna manera Jesucristo fue con sus discípulos a Nazaret. Aunque aquí no lo cita, en el versículo no habla de Nazaret, sabemos que en Nazaret, como sabemos todos, Jesucristo nació en Belén, no nació en Nazaret, pero se crió y creció en Nazaret. Y su familia vivía allí y él probablemente vivió allí y creció allí, e incluso vivió a trabajar con su padre, ayudándole en la carpintería y vivió, vemos por los textos que podemos leer, que estuvo viviendo allí y creció allí. De alguna manera era su tierra pequeña, no se cita en la Biblia solamente en dos lugares, no se cita en casi nada Nazaret. Era un lugar pequeño, humilde, insignificante en el sentido de la importancia como lugar y muy humilde, ¿no? Casi desconocida. Allí vivió y creció y allí seguía su familia. Nos dice que su madre, María, y sus hermanas seguían viviendo en Nazaret. Él fue un poco a ver a la familia, a descansar y quizá a preparar ya, como sabemos, ir preparando a los discípulos para lo que seguiría. Era una especie de retiro, pienso yo. Y como hacían en la época, cuando un maestro, un rabino que tuviese sabiduría, se viera que tenía sabiduría y palabra, se le invitaba a la sinagoga, y a Jesucristo le consideraban siempre un maestro, un rabino, y se le invitó en la sinagoga. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, le admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Le consideraban un rabino y él enseñó. Pero su reacción, ya en ese instante, como les decía, va cambiando de expectación, de interés en escuchar al maestro, al que se decía que hacía milagros y señales, y que probablemente algunos de los que estaban en aquel lugar habían visto lo que Jesucristo hacía. Pero ya inmediatamente, supongo que había unos que pensaban una cosa y otros que pensaban otra, la raíz de la duda. Entonces empezaron ya con una actitud
de confrontación. ¿De dónde? ¿De dónde? Se preguntan. ¿De dónde tiene estas cosas? Le conocían. Era de ese pueblo. Habían visto qué hacía. Conocían su sabiduría. Veían sus señales. ¿De dónde tiene estas cosas? La pregunta parece inocente, pero es una pregunta capciosa. ¿De dónde? ¿Qué significa de dónde? Porque solamente hay dos fuentes, ¿verdad? O Dios o el demonio, las tinieblas. Al preguntar de dónde, no estaban seguros o dudaban. Era evidente que empezaban ya a confrontar al que es el Hijo de Dios y Dios hecho mismo hombre. ¿De dónde tiene estas cosas? Si no hubieran dudado, si supieran y creyeran firmemente que era Dios que estaba entre ellos, no hubieran hecho esta pregunta. Pero empezaba a surgir la duda y a surgir la confrontación y la raíz de mucha incredulidad. Con qué facilidad la gente se vuelve irracional cuando le hablamos de la fe en Dios. ¿No te ha pasado alguna vez hablarle a alguien de Jesucristo, presentándoselo formalmente, directamente, o haciendo una alusión, o intentando mostrarle el Evangelio? Y en general la gente te puede recibir con educación, con amabilidad, con indiferencia, manifestando que no quiere saber nada, pero seguro que te ha pasado en alguna ocasión una respuesta casi violenta del que le habla de Dios. De alguna manera, a veces hay gente que cuando le hablan de Dios, parece que has echado gasolina en el fuego, porque estalla, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de esta persona? ¿Cómo hay esa incredulidad, o manifiesta por lo menos? En esos hombres que estaban escuchando en la sinagoga, en alguno de ellos empezaba a surgir ese sentimiento, esa emoción. ¿De dónde saca estas cosas? Y le tenían allí entre ellos y le habían oído hablar, predicar, hacer prodigios, enseñar. Muchas veces la gente se niega a creer, aunque tenga casi evidencias. A veces los que tienen respuestas más irascibles sobre el Evangelio es porque dentro de ellos hay quizá heridas, hay quizá experiencias en las que se niegan quizá a lo que en su interior creen de verdad y saben que es cierto. Hay una lucha clara entre las tinieblas y la luz. Lo sabemos, los creyentes lo sabemos, ¿no? No hablamos muchas veces de las tinieblas, ni del demonio, ni de Satanás, pero es algo evidente, es algo que en el espíritu, en el ámbito espiritual, se da esta lucha constante, ¿no? Muchas veces cosas de las que suceden y nos suceden a nosotros, a nuestros propios sentimientos y pensamientos, son alentados no por la luz, sino por las tinieblas. Hay una lucha constante, quiero decir, y se da en muchos ámbitos y en muchos momentos. Y la duda surge a veces porque esa duda es alentada por aquel que le conviene que la duda fructifique y de fruto. Estaban impactados, a pesar de todo, de no aceptar a Jesucristo, ya empezaban a dudar de Él, partiendo de esa expectación, porque le tenían allí y quizá no nos dice la palabra que hubiera ido alguna vez desde que había empezado su ministerio, Jesucristo, que hubiera regresado a Nazaret. Estaban expectantes, querían escucharle, querían ver qué es lo que hacía por ellos probablemente, pero rápidamente pasaron ya a la confrontación. Estaban impactados por su sabiduría, pero ya empezaban a dudar de que fuera Dios. Siguen en este estilo. El versículo 3 nos dice: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? De alguna manera ya estaban, no sé si con intención, no lo dice el texto, yo no puedo decir lo que no dice el texto, pero conociendo el contexto, sí que se refieren a Jesús como el hijo de María, y eso no era propio. Tenían que dirigirse a Jesús como el hijo de José, porque a un judío siempre se le reconocía por la genealogía del padre, paternal. No se dirigían a un judío hijo de tal en cuanto a su madre, ¿no? Pobrecita, ella es la que tiene más mérito, pero bueno. Se referían siempre al padre, ¿no? A la genealogía desde el padre. Y ahí, insisto, no sé con qué intención. Viendo el texto, vemos que hay una mezcla quizá de
de indiferencia, de falta de sensibilidad, de no querer aceptarle como lo que era, de incredulidad quizá. ¿No es este el hijo de María? De alguna manera estaban menospreciando, porque no reconocían quién era Jesús en cuanto a su genealogía y de quién descendía. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Pensaba cuando leía este versículo, como Pablo lo dice, ¿no? Cómo Dios escoge a veces algo que la sociedad menosprecia y desprecia. Y a Jesucristo lo estaban menospreciando y despreciando. La sociedad lo hace, la sociedad desprecia y menosprecia a Jesucristo. Incluso la gente que conoce bien la figura histórica de Jesucristo y sabe de qué manera ha transformado el mundo desde que el Evangelio empezó a expandirse, pero dudan de que sea Dios. Pueden creer una parte de quién es Jesucristo y lo que ha significado, pero dudar de su deidad, de su divinidad. Ellos estaban ya dudando claramente que aquel que les estaba hablando, que aquel que estaba enseñando, que aquel que había ido a su pueblo a ver a su familia y a descansar un tiempo, era menospreciado y despreciado. No podemos cometer el error de echar de aquellos que creemos que son menos que nosotros, menospreciarlos por su condición, por su forma. Me refiero que a veces nosotros también en la iglesia, algún hermano fuera de la iglesia, lo menospreciamos porque lo consideramos que es menos, o que tiene menos conocimiento de la palabra, o que tiene una fe más tibia que la nuestra, que se supone que es más fuerte. De alguna manera menospreciamos a veces al hermano porque lo consideramos que no está a la altura. Yo creo que en eso Jesucristo da testimonio y ejemplo, que no menospreciaba a nadie ni tenía en menos a nadie. Para él todos eran, y lo demuestra, lo sigue demostrando ahora, para él todos somos iguales. Ninguno realmente merece el perdón, pero para él sí, todos quieren que seamos salvos y a todos nos llega en algún momento. Él tomó la forma de siervo, estuvo dispuesto a servir a Jesucristo, a darse, a mostrar que él podía enfrentar toda la situación y todo ataque de todo tipo. Nos dice, les comentaba que Jesucristo se asombra en 2 ocasiones. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea de alrededor. En Lucas, quiero leer estos versículos. Cuando recuerdan el pasaje en el que el centurión envía a sus criados a Jesucristo para que intercedieran por un siervo que estaba muy grave y para que le sanara, para que le salvara. Y como antes ya de que Jesucristo fuera a la casa de este centurión, del que le habían recomendado, porque era muy buena persona y había construido una sinagoga y evidentemente tenía fe, porque nos dice el texto, el centurión envía a decirle, no hace falta que vengas, tú tienes poder. Y claro, su fe sí que era una fe profunda. Si creía que Jesucristo era Dios, el poder de Dios, no hace falta que se mueva, el poder de Dios se mueve por Dios. De alguna manera él le dijo, no hace falta que vengas, tú tienes poder y tú dando una palabra puedes sanar. Y se pone como ejemplo, yo también doy órdenes y las demás las cumplen y porque tengo poder. Y ese centurión veía que Jesucristo tiene poder. Nosotros tenemos esa fe en la que sabemos que Jesucristo, que Dios tiene poder y que lo puede ejercitar según su voluntad, o lo creemos a veces un poco en teoría. No, el centurión lo creía y Jesucristo, cuando escuchó esto, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en este lugar yo había visto tanta fe, porque este es un hombre de fe, este es un hombre que realmente cree en mí. La fe, a pesar de las dudas, a veces confundimos que las dudas significa que no tenemos fe. No en absoluto. Las dudas muchas veces, y siempre casi, sirven para crecer y para ir dando y para ir avanzando. Estaban impactados por su sabiduría, pero dudaban de que fuera Dios. Nosotros también
¿Qué hay que hacer con las dudas? Yo me planteo. La duda tienes que, o la tienes que, a través de la oración, a través de la meditación, duda sobre algún tema espiritual, evidentemente, que surge, ¿no? La duda, podemos buscar la respuesta, ¿no? Sí la hay, pero muchas veces no la encontraremos, porque no podemos pretender conocer toda la sabiduría y todos los misterios de Dios. Podemos conocer solo aquellos que han sido revelados en su palabra, pero hay muchas cosas de Dios que no las conocemos. La verdad que es un poco, es ser un poco, creer que nosotros podemos saberlo todo, es absurdo, ¿verdad? Es un poco de soberbia que pasa de parte del hombre, pensar que yo voy a conocerlo todo de Dios. No, yo de Dios conoceré lo que dice la palabra y lo que Él me quiera revelar a través del Espíritu. Y habrá cosas que no las sé, ni las sabré. Y a veces la duda surge cuando queremos saberlo todo. No, todo no, saber lo que el Señor. Lo que sí la duda me puede llevar y me dará firmeza si yo lo que hago es orar, leer más la palabra, hablar con un hermano, estar en comunión. Eso me fortalecerá. Y la duda la podré resolver, algunas las podremos resolver y otras no las resolveremos nunca. Pero lo que no tiene que hacer la duda es impedirnos seguir avanzando y seguir creciendo. Jesucristo se asombró porque Él sabía el corazón incrédulo del hombre, sabía nuestra inclinación a dudar. Y cuando ve un corazón que aunque dude está dispuesto a creer, también cuando recuerdan el joven que estaba poseído por el demonio y el demonio lo tiraba sobre el fuego constantemente y sobre el agua para matarlo, ¿no? Y el padre desesperado se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?, le pregunta al padre, y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le dice: ese es el versículo para mí principal y muestra lo que realmente el poder de Dios puede hacer en aquel incluso que es incrédulo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, no, de alguna manera, aunque no creas, si estás dispuesto a creer, yo actuaré, yo obraré. Y el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Qué honestidad, ¿no? Qué sinceridad. Era una manera de decirle a Dios: no, yo no creo en ti, pero te necesito tanto, y esto es una manera de creer. A veces hay gente que nos manifiesta que no cree. No es verdad. Si nos está escuchando y dice que no cree, de alguna manera está creyendo. O de alguna manera anhela creer, desea creer, porque sabe en el Espíritu, que ya empieza a trabajar en él probablemente, en la respuesta está en Jesús. Cuando uno dice: no, yo no creo, probablemente te está diciendo: no creo, pero quisiera creer. Quisiera creer porque sé que eso puede suponer la salvación para mi alma. Muchas veces se siembran semillas de duda en nosotros. La duda es como una semilla. Y al igual que sabemos que las semillas fructifican en la tierra adecuada, en una buena tierra, ¿no? Si hay una buena tierra y hay humedad y hay las condiciones necesarias, la semilla probablemente dará fruto. Nosotros, como hombres y mujeres, como creyentes, tenemos que procurar que nuestra tierra esté muy mala y muy seca para la duda, no para lo demás. Que la semilla de la duda no encuentre una tierra abonada, porque puede haber predisposición en mi vida, en cómo yo vivo mi vida de creyente, para crear las condiciones para que la duda, la semilla de la duda, dé fruto. Si yo no tengo la tierra preparada y no hay alimento en esta tierra y no la riego, no aliento la duda, evidentemente
la duda, la semilla de la duda se secará. Muchas dudas quisiéramos resolverlas y no lo haremos en esta vida, lo haremos con el Señor cuando estemos con Él, si nos lo quiere revelar, pero en esta tierra no lo sabemos. En Deuteronomio, recuerdan, en el versículo 29, yo me hago notas, me hago muchas notas, se lo habrán observado, ¿verdad? Pero luego pierdo las notas y a veces pienso, ¿para qué me hago las notas? Si de todas maneras luego no las encuentro. En Deuteronomio, pues recuerdo la cita, que está en el libro, tengo en mala memoria. En Deuteronomio 29, vemos cuando es el pasaje en el que Jehová hace un pacto con Israel y Moab. Y le dice de que ellos tienen que cumplir los mandamientos, pero que hay misterios que ellos no conocerán, que esos son de Dios. Dios en varias ocasiones nos muestra que Él es Dios, que Él tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento, y que nos muestra aquello que ha querido mostrarnos y revelarnos en su palabra. Y que de nosotros depende que cumplamos su ley, su voluntad. Porque a veces las dudas surgen de que no cumplimos la voluntad de Dios. Es un proceso de que se alimenta. Cuanto menos cumplamos lo que Dios quiere en nuestra vida, más dudas tendremos. Es proporcional, no sé por qué regla de 3, pero pasa. Cuanto menos cumplamos la voluntad de Dios, menos cumplamos lo que Dios quiere en nuestra vida, más aumentarán las dudas. Es proporcional. Cuanto más obedezcamos, no solamente creamos a Dios, sino que creamos en Dios, sino que creamos a Dios, menos dudas tendremos. Dudas seguiremos teniendo, pero lo que pasa es que no harán mella en nosotros. Esa es la diferencia. Dudas siempre surgirán, porque hay dudas por multitud de cosas, por matices, entre distintos grupos. Eso en la iglesia evangélica es muy común, ¿verdad? Hay matices, que si esto es así, que si esto es así. Yo ya no entro, durante años he discutido de esto, pero os puedo asegurar que ya no entro de esos matices, ¿no? Evidentemente, el núcleo central de la palabra, de la revelación, del mensaje de Cristo, eso sí que es inamovible y no se puede tocar, ¿no? Y se debe tocar. Pero hay muchos matices que lo que hacen es oponernos unos a otros, porque esto, la palabra dice esto, ¿no? Porque si lo miras bien, la palabra se puede convertir en una polémica estéril y que no lleva a nada. Yo pienso que lo que hay que buscar es aquello que nos une, aquello que nos refuerza en el espíritu y como hijos de Dios. Jesús, después de estos versículos en los que se le menosprecia de alguna manera directa e indirectamente, no se le reconoce quién es, y le conocía, se había criado allí, ya dudan abiertamente de que él es el Hijo de Dios, que él dice y se proclama como Hijo de Dios, como lo que es, como ya a pesar de sus señales ya no le dan la espalda. Sí, las pueden aceptar, pero bueno, vete a saber dónde vienen estas señales, de alguna manera estaban diciendo. Jesús ya evidentemente ve la realidad de aquellos que estaban en la sinagoga, que le estaban escuchando. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y él no era ni honrado ni era respetado en su propia casa, en su propio hogar. Y ya no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. ¿Se fijan en esa frase? Ya no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? No sé si está. No. Ya no pudo hacer allí ningún milagro, en Marcos 6. Pero a continuación dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Y a eso cómo se le llama? Sanar a los enfermos. Milagros. Pero Jesucristo lo que está transmitiendo, de alguna manera, es lo que estaba sintiendo, que no había fe en aquel lugar. Es lo que está diciendo Jesucristo, que había incredulidad, que estaban llenos de dudas, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Claro que siguió haciendo milagros el Señor, nada puede parar el poder de Dios. No pudo hacer allí ningún milagro.
Pienso yo, no lo dice el versículo, pero si escuchamos, leemos el pasaje, no pudo hacer milagros en cuanto a que no había fe. Él vio que no había fe, que había corazones incrédulos que se iban cerrando y se iban volviendo como piedra. Allí ya no podía hacer milagros el Señor. No podía obligarles, claro, pero el Señor no obra de esta manera. Pero aún así, por eso digo yo, que siempre la palabra vuelve con fruto, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Había personas que sí que tenían fe, que sí que recibieron al Mesías, que sí que recibieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sanó a unos pocos enfermos. Vaya a saber, esos pocos enfermos eran cientos o docenas, no lo dice la palabra, pero tenemos que atenernos a lo que dice. No hice milagros en el sentido de que vio que no había corazones abiertos y dispuestos a creer, aun partiendo de la incredulidad. Vio que había corazones cerrados, pero aún así había personas que sí creyeron en él y recibieron la sanidad. Esto es un aviso del Señor de que aquellos que queremos ser testigos fieles, nuestras peores críticas vendrán del entorno. ¿No les ha pasado que a veces nuestros peores enemigos, en un sentido, son los que tenemos cerca? Incluso algún familiar, ¿verdad? Es de los que recibimos los ataques más feroces. Quizá que no nos conoce, nos desprecia o no nos hace mucho caso, pero a veces los peores ataques son de aquellos que más queremos, los que más duelen, ¿verdad? Los que quisiéramos que abrazaran a Cristo porque sabemos que solo en Él hay respuesta. Qué duro debió ser para el Señor, ¿verdad? Su madre en aquel lugar, sus hermanas, pensemos que estaban también en la sinagoga, gente que quizá había jugado con Él, amigos que habían sido con Él, esos le despreciaron como pueblo por lo menos y le menospreciaron. Y Él mismo reconoció que no puede haber profetas en su tierra. Y sucede lo mismo al creyente hoy en día, y ha sucedido siempre. Los peores ataques, los feroces ataques, más feroces ataques, los recibimos a veces de aquellos que más amamos, que tenemos más cerca. ¿Por qué sucede esto? ¿No te lo has planteado? ¿Qué falta de lógica es, no? Debería ser al revés. Aquellos que yo tengo cerca, si el Señor me ha tocado a mí, ¿por qué no toca también a los que tengo al lado, que yo no deseo? Nosotros quisiéramos ser dioses. Quisiéramos que a Dios decirle a ese conviértele, a ese no le conviertas, a ese ni agua, déjalo. Quisiéramos un poco controlar, ¿no?, el poder de Dios. No es posible. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso no paró al Señor. Uno podría humanamente, hubiera sido, si alguien hubiera ido, cualquier siervo se va a un lugar a predicar, a enseñar, o si tiene el don del evangelismo, y va allí y es un fracaso total, se irá de aquel pueblo cabizbajo y seguro que entrará en depresión y será un drama, ¿no? Si uno va a un lugar y creyendo que Jesucristo Jesucristo, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, pero a continuación dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, vosotros no me recibís, no me aceptáis, yo sigo. Y un poco, cuando tenemos dudas, quizá nuestra actitud tiene que ser esta. Yo tengo duda en esto, pero bueno, lo que puedo hacer es aparcarlo y ya se resolverá o no, pero sigo. La duda no tiene que impedirnos ni ser un lastre para continuar. La duda tiene que ser algo que probablemente el Señor en su momento nos mostrará y nos servirá para fortalecer nuestra fe y crecer y seguir, pero nunca tiene que ser un freno ni un impedimento. Y hay dudas quizá a veces muy hondas, muy profundas, no todas son cosas pequeñas, hay dudas de todos los calibres, ¿verdad? Y no tenemos que permitir que la duda nos sirva de freno. Tener dudas podemos tenerlas, pero como les decía, lo que hay que procurar es no tener la tierra preparada para recibir la semilla de la duda. Eso está en nuestra mano.
El evitar las dudas no está en nuestra mano. El tener el ambiente adecuado para que crezca la duda sí que está en nuestra mano. Eso sí que Dios nos ha dado herramientas suficientes para yo poder fortalecerme, para combatir o no darle importancia a la duda. La fe es el cauce por el que llega al hombre toda bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos quejamos de que el Señor no nos bendice en determinada área, en determinada cuestión, en determinada necesidad, y le clamamos a Dios que nos bendiga, pero el Señor tiene que ver fe, si no, el Señor quizá no obrará. No obrará porque lo único que puede, porque se deja mover al Señor, es nuestra fe. Nuestra fe toca el corazón de nuestro Señor Jesucristo y le mueve a actuar. Muchos desprecian y no reciben a Jesucristo. Muchos dicen haberle recibido y lo abandonan. ¿Cuántos conocemos, verdad, que reciben el Señor? Parece que andan en un camino de fe y abandonan, o creemos nosotros que abandonan, o manifiestan que abandonan. No estamos en su corazón ni en su espíritu. Y a veces juzgamos y menospreciamos al que nosotros creemos que ha abandonado la fe y que se deja vencer por las dudas. Yo creo que el versículo que habla más claramente de esto es el que hemos hablado de Judas, porque muestra con toda claridad que el único que puede juzgar, el único que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabemos nosotros quién se salvará? ¿Lo sabemos? A veces lo juzgamos, y lo pensamos, aunque no lo manifiesten. No, este no se va a salvar porque con este ya lo decimos todo. No sabemos quién será salvo. Lo saben solamente Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero nosotros no lo sabemos. Quiero decir que mientras una persona esté viva, esté aquí en la tierra, merece ser ayudada, merece ser levantada, merece que le tendamos la mano, porque nadie sabe quién será salvo, solamente lo sabe el Señor. Esos versículos de Judas, para mí, el libro más breve que de la palabra, nos dicen con claridad cuál tiene que ser la actitud y el espíritu del cristiano. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. No desistamos nunca, no demos nunca, ni tiremos la toalla, o no deberíamos, pero los humanos lo hacemos, los cristianos también muchas veces. Un inciso, una frase que habrán oído muchas veces, a mí me impactó la primera vez que la escuché muchas veces, que el ejército cristiano es el único ejército del mundo que arremata a sus enemigos. Normalmente, a veces caemos en ese error. Cuando vemos a alguien herido en el camino, que se aparta, entonces, en vez de curarlo, sanarlo y llevarlo a intentar recuperarlo, lo rematamos, porque ya creemos que no hay nada que hacer. Y puede ser que en muchas ocasiones no haya nada que hacer, porque se niega, pero la última palabra la tiene Dios siempre, no nosotros. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, que es una imagen evidente. Claro, uno puede pensar, no, del fuego no, porque si ya está en el fuego, ya está en el infierno. Yo creo que es una metáfora que usa Judas. Hasta que esté aquí en la tierra hay posibilidades, tiene una oportunidad. Lucha contra el enemigo, arrebátalo, que él se lo quiere llevar, no lo permitas. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. La duda es algo que nos ataca. Yo he tenido muchas dudas. ¿Ustedes han tenido dudas? Ninguna. Gloria a Dios. Así me gusta. Una iglesia firme sin ninguna duda.
Dudas que he resuelto, muchas no he resuelto. Hay un versículo de Jesucristo, a mí hay cosas que me quedan grabadas y supongo que a ustedes también, ¿no? Yo le pediré algo al Señor si Dios quiere que vaya al cielo, pero que sí, que tenga misericordia de mí. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la situación de la mujer adúltera que querían apedrearla? ¿Recuerdan? Y yo tengo curiosidad por saber qué estaba escribiendo en el suelo. Nos dice que estaba escribiendo en tierra, ¿verdad? Pero nadie ha sabido qué escribía. Yo le pediré, Señor Jesús, ¿pero qué escribías en el suelo? En serio que se lo pediré, tengo curiosidad, porque no sabemos qué estaba escribiendo en el suelo. Pues esa es mi curiosidad. Bueno, tengo muchas otras importantes realmente, pero pidámosle al Señor que aquellas dudas que podamos resolver, las resolvamos, las que no, que las dejemos a un lado y ya se aclararán si quiere. Y que nunca permita que nuestro corazón se vuelva duro, se vuelva insensible. Entonces quiero invitar a que